gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Stan Raven. El tema principal fue interpretado por sus tres protagonistas, pero fue escrito por John Coda, quien también se encargó de componer el tema de la serie y Ben Stevens. La serie fue estrenada el 17 de enero del 2003. Tuvo 2 nominaciones a los premios Emmy y uno de sus creadores fue Michael Porris, también creador de Hannah Montana y Life with Boys. Se tuvieron que hacer algunos cambios tanto al nombre de la serie como al nombre del personaje principal. Originalmente la serie se llamaría El futuro está en mí y el personaje principal se llamaría Dawn Baxter. Luego se modificó el nombre de la serie a Absolutamente Psíquica y el personaje se llamaría Rose Baxter. Hasta que dijeron, bueno, ya va, ¿cómo se llama nuestra actriz protagónica? Raven. Ok, perfecto. La serie se llamará Stan Raven. El set que se utilizó para recrear el interior de la escuela es el mismo que se había usado anteriormente en la serie Salvados por la Campana. En el capítulo La madre más estimada, un profesor observa muy bien a sus estudiantes para ver quién sería la presa ideal para hacerle una pregunta. La forma en la que nos lo muestran es una parodia a Terminator, cuando este está buscando un objetivo. En ese mismo capítulo a Raven le van a dar un regalo. Y ahora con ustedes, el mejor de los obsequios para cualquier adolescente. ¡Ay, espero que sea LeBron porque me gustan altos! Ella se estaba refiriendo al jugador de la NBA LeBron James. Sin embargo, en el guión original el jugador que iban a mencionar sería Kobe Bryant, pero debido a unos cargos de agresión sexual que el jugador había tenido en esa época, se tuvo que cambiar esa parte del guión. En un episodio, Raven hace una fiesta para su hermano Cory y pide llevar a varios animales. Todos los animales que se mostraron en este episodio eran reales, a excepción de las ranas, que fueron generadas por computadora. En ese mismo episodio apareció Blaze Perman, el verdadero hermano de Raven. En un capítulo llega una paloma y se para en la cabeza de Raven. Esta ave era real, pues estaba entrenada para hacer eso. Y en ese mismo capítulo podemos escuchar a Cory diciendo algunas palabras en español. ¡Ay, caramba! Solo tengo 10 años y yo puedo hablar español. Eres estúpido y desagradable. ¿Qué clase de hombre eres? ¡Estúpido! 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 En un episodio, Raven menciona que su banda favorita es Boys in Motion, la cual es una parodia a NSYNC, y en ese episodio aparece la actriz Spencer Redford, que algunos la podrán recordar de la película original Disney Channel Pixelada Perfecta. En un episodio, Victor consigue una oportunidad para aparecer en televisión, pero él no está muy seguro, así que Raven hace como si tuviera una visión en la que todo sale bien, para que su padre se sienta más confiado. Esta fue la primera y única vez en toda la serie en la que Raven finge sobre su visión. Y en ese mismo capítulo, Cory intenta despertar a su padre de una hipnosis, diciendo algunas palabras al azar. Una de ellas hace referencia a Star Wars. Was that wake up word? Tokotobi? Chocotobi? Obi-Wan Kenobi? Deck falls with boughs of holly, fa la 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 la. En un capítulo especial de Navidad aparece Ernie Isabella, el cual es un actor de voz reconocido por hacer la voz de Pumba. Él también fue el que apareció en uno de los primeros capítulos interpretando al profesor. En un episodio nos muestran un museo. El set que se utilizó para esto es el mismo que después se utilizó en la serie Zack y Cody Gemelos en Acción, para recrear las escenas del hotel. En el capítulo Uniformes Importados, un profesor está mencionando una lista de nombres, y uno de ellos es Perman, el cual forma parte del nombre real de Raven Simone. En algunos episodios apareció la actriz y cantante Adrienne Bailon, que la pudimos ver junto con Raven Simone en las Cheetah Girls, y gracias a su ascendencia latina se le pudo escuchar diciendo algunas palabras en español. Tú eres una persona tan rara. You are weird, Baxter.
En el capítulo El descuento de los 5 dedos, cuando la madre de Raven está estudiando para un examen de leyes, ella está tratando de resolver un caso llamado Brookwell vs McNamara. Estos fueron dos de los productores de la serie desde la primera hasta la tercera temporada. En algunos capítulos aparecieron jóvenes actores que después conocimos gracias a otros papeles posteriores. Por ejemplo, a David Henry, más conocido por Los Hechiceros de Waverly Place. A Brenda Song, que la conocimos por Zack y Cody. A Sydney Park, que después la pudimos ver en Hannah Montana como la hija del oficial Diarrhea. It's diarrhea. Y una de sus actuaciones más recientes ha sido en la serie Mamá Instantánea. También apareció el actor Cody Linley, que después lo pudimos ver en Hannah Montana interpretando a Jake Ryan. Y Christopher Massey, que seguramente lo recordaremos por su personaje de Michael Barrett en Soy 101. Y él además es el hermano mayor del actor que interpretó a Cory. ¡Eso es tripiante! El episodio Colores Verdaderos fue uno de los que llamó más la atención de la gente, debido a que en este se trató el tema de la discriminación racial. Ese capítulo fue dirigido por Christopher Perman, el verdadero padre de Raven. La cantante pop de los 80 Cyndi Lauper fue estrella invitada en un capítulo, interpretando a la profesora de arte. En un episodio aparece el actor James Avery, recordado por muchos como el tío Phil en El Príncipe de Bel-Air. Curiosamente, Raven-Symoné, cuando estaba más jovencita, había aparecido en un capítulo de esa serie. En el capítulo La fiesta de la lámpara, Raven comienza a bailar al ritmo de una canción. Esta es una canción de Beyoncé del año 2003. En ese mismo episodio, Victor le pone un nombre a su nuevo GPS, y este es Sasha, que si lo vemos como acrónimo podría significar Safe Arrival System Helping American, que podríamos traducir como un sistema americano que te ayuda a llegar seguro. En el episodio Destino a Hollywood aparece la actriz Alyson Stoner, y este capítulo fue una especie de prueba para una serie Disney Channel que se iba a estrenar más o menos en esa época. La serie se llamaría Better Days y trataría de cómo una pequeña estrella infantil intentaría llevar una doble vida, una como actriz famosa y otra como estudiante normal. Al final, la idea de esta serie fue ligeramente desechada, ya que después se cambiaron algunos detalles y así pudo surgir la serie que conocemos como Hannah Montana. El capítulo más visto de la serie fue el especial de 1 hora llamado Primos del Campo, con más de 10 millones de espectadores. En este episodio, Raven-Symoné interpretó a 4 personajes. En algunos episodios aparece una diseñadora de moda llamada Donna Cabona, la cual es una parodia a la exitosa marca Dolce & Gabbana. Stan Raven ha sido mencionada o se le ha hecho referencia en algunas otras series, por ejemplo en Las Nuevas Locuras del Emperador, pues Cusco dice que su programa debería llamarse That's so Cusco. Otro caso es en American Dad. That is so Raven. Y en Sony Entre Estrellas. That's so Raven. Disney Channel tiene una especie de límite con sus series, es decir, por más que una serie sea muy exitosa, el canal siempre pone como límite que la serie no debe pasar de 4 temporadas. Esto se ha podido evidenciar en series exitosas del canal, tales como Los Hechiceros de Waverly Place, Hannah Montana, Buena Suerte Charlie, Austin y Ally, Jessie y por supuesto Stan Raven. La actriz que interpretó a la madre de Raven decidió no participar en la 4ª temporada, debido a que quiso dedicar el tiempo para cuidar a su abuela, que en ese momento se encontraba enferma. Para la 4ª temporada, Raven-Symoné recibió el título de productora, así que pasó a ser productora ejecutiva de su propia serie. En esta última temporada la serie cambió un poco y se enfocó más en un humor psicológico, algo que hizo crecer incluso más la popularidad de la serie, por lo que se tenía que ir pensando en cómo se podría extender un poco más el universo de Stan Raven.
Así que se creó un spin-off en el que lamentablemente Raven no quiso participar, ya que quería dedicarse más a trabajar en su música. Este fue el primer spin-off de una serie Disney Channel, y lo conocimos como Cory en la Casa Blanca, el cual no tuvo mucho éxito, pues duró tan solo 2 temporadas. Después de participar en este programa, Raven hizo algunas apariciones especiales en otras series, como Cory en la Casa Blanca, Sony entre estrellas, Un papá en apuros y Agente Casey. En el año 2015 hubo especulaciones y rumores de que la serie tendría una especie de secuela o renovación, ya que los actores principales tuvieron un reencuentro, donde recordaron aquellos viejos tiempos trabajando juntos. Pero durante ese año todavía no se había confirmado nada. Y es que no fue sino hasta el 27 de octubre del 2016 que Raven-Symoné anunció que se está desarrollando un nuevo spin-off de la serie, el cual será producido y protagonizado por ella. En este, el personaje Raven Baxter sería una madre divorciada con 2 hijos, una hija llamada Nia y un hijo llamado Booker. Ya veremos qué tal les va. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Diego, Samantha, Mariana, Edgar, Ronnie y Angie García. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.